el Espíritu Santo de Dios me hizo pensar en las tradiciones, cómo las tradiciones y las costumbres nos separan de nuestro Señor y son un obstáculo para acercarnos a Dios. Y empezó el Señor a darnos unos versículos, a llevarnos por la palabra, para que nosotros entendamos que fueron las mismas tradiciones, son las mismas tradiciones la que hace que la gente no quiera cambiar, lo que hace que la gente no quiera transformarse y acepte y viva de una manera tal, el cual va a ser propio de una conducta y de una serie de factores que le pueden ayudar a vencer o que le pueden ayudar a fracasar. Tradiciones tuvo mucho el pueblo de Dios, pero se vivió mucho en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que se levantaron muchas sectas en contra del Señor, el cual no quería que el Señor Jesucristo tocara todo este tipo de tradiciones y cada uno de estos intereses que provocaran que ellos tuvieran que cambiar o que se viera en peligro la situación social, religiosa y política de aquel tiempo. Ustedes saben, al igual que yo, que los que no entendían el mensaje del Señor Jesucristo, lo que entendían era que había llegado alguien con un poder político que les podía ayudar. Y las personas no entendían que estaban en medio del Mesías en ese tiempo y querían, muchos le seguían y no les estaban siguiendo genuinamente, sino que le estaban siguiendo por el beneficio que tenían, los milagros y las bendiciones al estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirle algo. Una de las razones por las que yo sigo al Señor Jesucristo es mi convicción de las bendiciones que tengo del Señor Jesucristo. Pero la mayor de estas es porque le conozco a Él. Y sé que Él no cambia. Y sé que Él es mi Salvador. Y sé que Él es mi Señor. Y ya la suerte está sustentada en las bendiciones que el Señor ha traído para mí, para mi familia y para todos ustedes. Amén. Las personas hoy quisieran resultados sin compromiso. Si estamos juntos y no nos casamos, mejor. Si tú estás en un lugar y yo estoy en otro lugar, mejor. Si tenemos el hijo, pero tú estás aquí y yo aquí, no tenemos compromiso, es mejor. Pero son tradiciones que el mismo mundo le está dando a la gente. Porque una tradición no es sencillamente, a veces nosotros pensamos que esto es algo del pasado que estuvo allí atrás. Pero cuando yo estuve investigando acerca de lo que es una tradición, en el griego se traduce como parádosis, que significa cosa entregada, o se refiere a la enseñanza que el maestro transmite oralmente al discípulo. Nosotros nos hemos sometido a un maestro, nos hemos sometido a alguien que ha dicho algo y hacemos esto de nosotros, sin temor a la persona querernos hacer daño. Padres, abuelos, amigos, con un círculo de influencia muy grande, tienen tradiciones, tienen argumentos que se han dado, que nosotros hemos asimilado y hemos seguido. ¿Están conmigo? Así es, ¿cierto? Hay tradiciones. Usted ha escuchado gente que tiene tradiciones y muchas y son propias. Y déjenme decirles, las tradiciones son buenas, pero también son malas. Bueno, la tradición de cenar toda la familia juntos en Nochebuena es buenísima. De hecho, si usted quisiera a alguien que fuera a cenar, yo estoy dispuesto. Yo le acompañara gustosamente. Una tradición de orar es excelente, pero cuidado si la tradición de orar de una manera no nos deja que el Señor entre en nuestras vidas.
y nos muestre qué es lo que Él quiere. Una tradición de orar es muy buena, pero si no estamos orando en el Espíritu, hay problemas. Porque estamos orando por nosotros mismos, por nuestros intereses. Y si nosotros conocemos qué el Señor quiere y oramos en ese sentido, estamos buscando la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. La de congregarse es excelente. No dejáis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es bueno congregarse. ¿Quiere decir que porque uno se congregue, uno está 100%? No. Pero esta coinonía, este compartir, ese juntarse los hermanos en la fe y los amigos que llegan y ver y recibir la palabra y adorar al Señor y salir de esas situaciones que tienen, venir a la casa de Dios y aprender y estar en medio de la presencia del Señor, lo expone a las bendiciones que Dios tiene, lo expone a un paso de aceptar a Cristo como su Salvador y de recibir la palabra de Dios. En aquellos tiempos los judíos iban a las sinagogas y allí se leía la palabra. Iban fielmente, pero iban todos. Iban fariseos, iban saduceos, iban judíos que seguían el judaísmo completamente, las tradiciones que ellos tenían, y nuestro Señor Jesucristo también iba, porque Él era preciso estar congregándose. Él no está en contra de las tradiciones que nosotros podamos tener, siempre y cuando esas tradiciones no pongan en juego nuestros deseos particulares, primero que el propósito y la dirección de Dios en nuestras vidas. Utilizó muchas frases para hacernos ver que Él podía ir más allá de lo que era bueno y podía mostrarnos más. Por tanto, es preciso que aunque sepamos la palabra, estemos congregándonos, escuchemos lo que la voz de Dios dice a la iglesia en estos tiempos. Por ejemplo, en Mateo 5:21 dice el Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero en el versículo 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, por un lado, un mandamiento que dice: no matarás, pero el Señor se va a un detalle y dice: si tú tan solo te estás enojando contra tu hermano, tú estás en una condición de pecado que es peligrosa para ti. Nosotros clasificamos y decimos, y entonces somos los que encasillamos en un lugar y decimos: al que mató no lo veamos más, esto ha sido un crimen, un pecado enorme. Al que mintió dijo una mentirita piadosa, eso fue para salir del problema. Pero ¿sabe qué? Pecado es pecado. La condición del corazón de arrepentimiento es la que hace que Dios se vuelva a Él y le otorgue el perdón. Si nuestro Señor es el que hace juicio y perdona al que viene delante de Él, cuanto más nosotros. La tradición en la calle nos dice: no te juntes con este, no te juntes con el otro. El Señor Jesucristo dice: no, yo estaré por aquí, yo tengo un pecado de esta manera. A Juan el Bautista le decían que tenía demonio porque él no tomaba vino, se alimentaba con mieles, se alimentaba con langostas. Pero entonces el Señor Jesucristo decía y hablaba mal de él porque comía bastante, porque compartía el vino en la mesa y porque se juntaba con pecadores. Tradición pone un juicio sobre nosotros mismos y sobre la gente que es necesario que el Señor cambie en medio de nosotros. ¿Me sigue? Amén. ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios. Pero son esas tradiciones que han alejado al hombre del conocimiento de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17.
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Gracias, mi hermano. Escuchando la palabra, ¿verdad? La leyó. Tradiciones. ¿Qué escenario nosotros encontramos aquí? 2. Encontramos a los seguidores de Juan el Bautista, del cual se está hablando, porque cuando el Bautista estaba mandando a los discípulos de él a ayunar, y encontramos a los fariseos, del cual, como dice esta palabra acá, ayunan muchas veces, pero los discípulos del Señor no ayunan. Es una reclamación que le están haciendo al Señor Jesucristo. Óyeme, tus discípulos no ayunan. Lo que estamos bien somos nosotros. Yo no sé qué es lo que ellos se creen, porque andan contigo. Ellos no siguen la tradición, ellos no ayudan, ellos están mal. Mira cómo estamos nosotros, estamos secos, acabamos de ayunar, qué batalla. Pero los discípulos tuyos, Señor Jesucristo, no están ayunando. ¿Qué serio problema es este? Mira, es necesario entender algo. Juan estaba preso en ese momento. Las circunstancias y el carácter de Juan, la naturaleza del mensaje de Juan, lo que él envió a dar, envió en esto a sus discípulos que hicieran ayunos frecuentemente. Pero ustedes se recuerdan, en un momento Juan estaba en la cárcel y él mismo, que anunció el camino del Señor Jesucristo, estaba dudoso, mandó a preguntar que si ese era Jesús, que si ese era el enviado que estaba haciendo milagros, estaba haciendo tal cosa. Por lo que cuando uno está en el Señor y cuando no es necesario, no hay que ayunar. Hay que ayunar por una dirección de Dios específica. Ayunar por ayunar no es algo que es correcto. Y me excusa si yo estoy rompiendo algún tipo de hábito o costumbre que usted tiene, porque el Señor le da la dirección para ayunar. ¿Y por qué ayunar? Porque muchas veces, a través del ayuno que nosotros estamos haciendo, lo que estamos haciendo es una huelga de hambre. Es una protesta, nada más nos faltan cartelones. Escúchenme, yo conozco a alguna gente que está loca porque le preguntan si están ayunando y digo, hasta las 6 de la tarde y esa sopa me tiene a mi hermano. Pero eso es la misma gloria de Dios lo que yo estoy viendo. El Señor en una agarra y le deje muy duro con los fariseos, porque ellos ayunaban para que vieran sus rostros. Ellos ayunaban para que la gente supiera que tenían una situación o un problema, para hacer de la palabra de Dios, para hacer de sus costumbres alguien que se pudiera admirar, alguien que pudiera seguir. La condición de su corazón no era correcta para ayunar. Eso era muy fuerte. Así como muchas veces uno, hasta conciencia, uno está haciendo algo y lo que está haciendo, si no tiene un propósito del corazón que es correcto delante de Dios, no tiene razón por la cual estar haciéndose o llevándose a cabo. Ellos estaban muy preocupados porque se diera que ellos eran unos hombres espirituales tremendos, pero esto no era más una tradición en ellos. Y digo una cosa, Juan el Bautista tenía dirección para hacer las cosas.
porque fue un enviado del Señor. Pero en un momento determinado se le fue la guagua, le vino una situación en la que quizás de manera habitual uno se mantiene haciendo algo, pero uno desenfoca de la dirección que Dios le está dando. Y nos encontramos con dos situaciones aquí. El hermano que quiere hacer las cosas correctas porque sabe que es de Dios y lo quiere hacer, pero en un momento determinado no ha consultado a Dios y lo está haciendo. Y las personas que lo hacen, porque esto es una tradición, pero no ha habido un cambio en sus vidas. Y todo el mundo muchas veces quiere hacer lo que hace todo el mundo. Yo quiero que tú pongas esto en ti. Cuando tú haces lo que hace la mayoría de la gente, más del 99% de la gente está equivocada en lo que está haciendo. Si tú haces algo porque la mayoría de la gente lo hace, y no porque conoces por la palabra, tienes dirección de Dios que lo tienes que hacer, puedes estar completamente equivocado aunque eres bendecido. Tú eres bendecido por el Señor, pero puedes estar haciendo algo sobre el que estés equivocado porque no tienes dirección, porque no te has dejado llevar del Señor, porque no te has metido delante del Señor y Él no ha hablado de tu vida porque tú no has estado en la presencia del Señor. Entonces, con este escenario nos encontramos nosotros. Cristo le refirió el testimonio de Juan a ellos. ¿Saben por qué? Porque el presente que ellos estaban viviendo era un tiempo de gozo y un tiempo de celebración. Mientras el esposo está con ellos, la esposa está contenta. Mientras Cristo está con nosotros, tiene la dirección, está caminando con el Señor Jesucristo. Si Él no te ha dirigido a ti a que te vayas a una ayuda o a que busques una dirección de algo, tú estás caminando con Él. Entonces los discípulos estaban caminando con el Señor Jesucristo. Mire, señores, el Señor Jesucristo, si físicamente entrara por esa puerta y se sienta ahí, tú sueltas el micrófono. Por eso es que cuando en medio de una congregación, cuando está fluyendo a través de un don de profecía o palabra de ciencia en medio de la misma, nosotros tenemos que ser cuidadosos de cortar y parar, porque por ahí viene el mensaje. Pues el Señor no ha terminado de hablar. Hay que estar muy atentos a lo que el Señor quiere hacer. Y los discípulos estaban caminando con el Señor Jesucristo. ¿Necesitaban ayunar? No necesitaban ayunar. Ahora, cuando el Señor les dijo a ellos, se acuerdan de ese maní, velad y orar, porque está llegando el tiempo, era necesario que ellos estuvieran ahí, porque el Señor les estaba pidiendo que hicieran eso. Si yo tengo a Cristo a mi lado, tengo al mismo Padre Celestial. Si estoy hablando con el Señor Jesucristo, estoy hablando con el mismo Padre Celestial. No es necesario hacer algo cuando yo tengo ahí al consumador de la fe, al grande, al poderoso Dios del universo en medio de mí. Dice Juan 3:29, dice: el que tiene al esposo es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Refería a Juan el Bautista. Porque si él es el amigo del esposo, vino a visitar a la esposa, el gozo de él está cumplido. Porque él cumplió el objetivo por el cual a él se le había llamado. Tener el consuelo y la presencia del Señor en medio de nosotros constantemente nos hace hablar, orar delante de nuestro Señor, nos hace tener ese consuelo, tener esa confianza, esa entrada delante del Señor, nos hace estar bien delante de Él.
Si nos irradia la luz de Cristo, la oscuridad no viene. Porque las tinieblas son una ausencia de luz. Y si la luz de Cristo está con nosotros, la oscuridad, las tinieblas, no entran, no vienen a nosotros. Por eso es que es necesario romper costumbres y tradiciones que nos pueden alejar de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vamos a hablar de lo que es un correcto ayuno, como yo compartí ayer en el tiempo de oración que nosotros tuvimos, la palabra en Isaías 58 habla acerca de un verdadero ayuno. Habla de una correcta actitud para hacer las cosas. Versículo 13 en adelante, dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El Señor está hablando a ese pueblo de Israel en ese tiempo que vivió el profeta Isaías. Pero igual nosotros podemos adaptar y pensar lo que estamos viviendo hoy, cada uno de nosotros. Dice aquí la palabra, versículo 4: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir por el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dice, hacer esas cosas y llamarle ayuno, día agradable a Jehová, cuando nuestro corazón no está correcto, no tiene entonces un propósito por el cual está ayunando. Cuando hablamos acerca de ayuno, la dirección de Dios te deja y te envía a ayunar de diferentes maneras. Usted sabe que yo tuve un día que ayunar y voltear el televisor de mi casa. El ayuno mío era que yo nada más estaba aquí en la televisión porque yo quería. Y esas horas yo le metí a la televisión, la miré y fueron horas de oración. No es solamente el tema de que no estoy comiendo tal alimento, estoy pasando tal hambre. Es que nosotros sabemos cuáles cosas nos son nosotros de oposición para nosotros crecer a la estatura de la otra perfecta. Y hay cosas que nosotros, si tenemos la dirección de Dios, podemos decir, ahí va el ayuno, Señor, tal como tú me has dicho. De tal hora a tal hora, perfecto. Pero, ¿de qué me voy a tener? ¿De un alimento? Sí, perfecto, sí, Señor dice, pero hay ayuno que yo he hecho, que he tenido que hacer, miren el televisor. No hay programa tal, ni cosa tal, ni ninguna otra, ese tiempo del Señor. Miren, hermano, cuando usted va a la presencia del Señor y empieza a orar, tremenda la manifestación del Espíritu Santo en medio de su vida. Porque usted está haciendo un propósito, usted está rindiendo algo que estaba ocupando el lugar de Dios en su vida para darle a él el lugar que él se merece. Pero dice aquí la palabra, versículo 6: no es más bien el ayuno que yo cogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de presión y dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que pactas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Como cuando nosotros nos podemos hacer excelentes porque tenemos una costumbre de ayunar un día hasta las 4 de la tarde. Pero si estamos haciendo ese ayuno y estamos pasando por el lado del hermano que sabemos que tiene una necesidad, le negamos el pan, le negamos el amor, le negamos el abrazo y nos vamos allí con los labios secos y los ojos así abiertos. Eso no tiene ningún efecto. Para el Señor eso no es un verdadero ayuno. Ayer hablábamos cuando empezamos el tiempo de oración de una hermana, llegó tarde. Llegó tarde porque fue la primera que llegó, pero venía con
ese peso de que llegó tarde. Y llegó tarde porque estaba haciendo lo correcto. Mientras se dirigía para aquí, una hermana necesitaba la ayuda. Ella decidía si le daba la ayuda al hermano o llegaba a tiempo. Usted me pregunta a mí, y yo le digo a usted algo. Si usted un día tiene que faltar a la iglesia, porque usted tiene que hacer lo que es correcto sobre la vida de una persona, usted está haciendo lo correcto. Porque sabe que quizás el venir a la iglesia, por venir a la iglesia, puede ser parte de una tradición. Y podemos estar aquí sentados y no estamos escuchando nada. Y eso, señores, es duro, pero esas cosas pasan. Si tú tienes un sacerdote primero en tu casa y resolver una cosa en tu casa, tienes que dejarlo en el orden para que fluya lo que Dios va a hacer aquí. Es lo que la palabra del Señor me dice. Tradiciones nos hacen andar de la manera que no debemos andar. Hay un verdadero ayuno, una verdadera actitud que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros y debemos seguir. Un primer concepto le dije, ¿verdad? O un tema para usted apuntar y tener pendiente. Lo que sí hace la mayoría de la gente no necesariamente es lo correcto. Lo que hace la mayoría de la gente muchas veces nos aleja de Dios, porque lo estamos haciendo como lo hace la mayoría de la gente y pensamos que está bien y no necesariamente es así. Pero ¿qué dice la palabra aquí? Versículo 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. En términos prácticos, si yo cojo una camisa vieja y compro un pedazo de tela y se lo pongo por el lado, esa camisa vieja ya ha tenido tanta lavada en tantas situaciones que no aguanta como esa nueva. Y el lugar donde yo empaché una y la otra, hay un problema serio. El problema serio en nuestras vidas es ese precisamente. Como por un lado está como una tela nueva, para decirlo así, el reino de los cielos, y en ese vestido viejo las tradiciones. Jesucristo les habló así como una metáfora a ellos. Yo no sé si muchos lo entendieron, pero ellos querían que ellos entendieran algo que era práctico para ellos en su vida. Los judíos usaban muchos mantos, muchas cosas. Ellos preparaban ellos mismos sus ropas y sus asuntos. Pero el que es sabio aquí y sabe del tema de coser, sabe muy bien que no se ve igual ni es igual. Ni se ve igual ni funciona como debe de ser. Por un lado, el Señor Jesucristo está trabajando en nosotros, edificando el reino de los cielos, pero pueden haber tradiciones que son como ese vestido viejo, y esas dos cosas chocan y crean situaciones grandes en medio de nosotros. El reino de los cielos no es compatible con las tradiciones, esas tradiciones que nos alejan de Él. O sea, intentar añadir el Evangelio de Cristo a ese sistema legal judío era un problema serio. Por eso el choque constantemente. Por eso los fariseos estaban loquitos por lamberse al Señor Jesucristo. Se lo querían tirar. En una ocasión tuvo que huir en medio de la sinagoga, porque ese no era el momento. Pero maquinaban constantemente para prenderle y para querer ejecutarle. Esas tradiciones buscan ejecutarnos. Esas tradiciones están buscando separarnos del Señor. Esas tradiciones con las que hemos crecido tenemos que romperlas. No podemos seguir viviendo con esas cosas. Hay una tradición muy buena. Hay muchas tradiciones que son buenas. La que yo
habichuela con dulce en Semana Santa. Yo puedo ayudar a cualquiera que quiera romper esa tradición. Cualquiera que la quiera romper y la quiera hacer en julio, yo voy allá, lo ayudo y me pego mi jarro con ella. Para enseñarle que no es solamente en Semana Santa. Pero hay tradiciones, señoras, muy marcadas. Hay muchas. Fueron marcadas inclusive de lo que llaman la iglesia tradicional. La gente amarra un pan en una pared, pone una herradura doblada de una manera. Y no, tú no lo puedes bañar el día tal, porque el día tal si tú lo bañas le va a pasar otra cosa. Esas cosas nos alejan del Señor. No son bíblicas, no están ahí, nos están amarrando, nos están separando, están poniendo una distancia entre nosotros y el Señor Jesucristo. Otro día un compañero de trabajo me dice, no, espérate. Me dice hermano yo. Eran los días de Semana Santa. Concho, ¿qué problema es? Yo no sé jugar con él porque allá en la cafetería hay un pescado y hoy no sé cómo carne. Concho, ¿cómo va a ser, mi hermano? Tú tendrás 2 o 3 libras en tu casa que no la quieras usar para yo comerme. Él abrió los ojos así y dijo, ¿usted loco? ¿Usted se va a comer eso? Yo le dije, no me dice que no puedo comer carne. Tradiciones. Lo hacemos porque la gente lo hace y no sabemos por qué lo hace. El Señor ha santificado los alimentos que nos ha dado. Podemos matar, podemos comer. El Señor ha roto con nosotros esas cosas por las cuales nosotros no queremos, no intentamos ni siquiera soltar. Palabra en Mateo capítulo 15, puede ir conmigo, dice aquí lo que contamina al otro, búsquelo acá conmigo. Mateo capítulo 15, gloria a Dios, lo veo muy serio, está muy fuertecito el mensaje, ¿para qué tradiciones son fuertes? Yo tengo una tradición con un pantalón, cuando parece me lo botó, yo quería pelear. Duele, acomodar todas las cosas. Esa es una tradición. Ya estaba hablando. Decía, mira, hermano, usted está pagando vergüenza con el pantalón, pero a mí me gustaba tanto. Ya tuvo que romper eso en mi vida. Nos acostumbramos a hacer lo mismo. Mateo 15, versículo 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Escribas y fariseos, recuerden esto. Sectas. Fariseos buscaban y respetaban la ley de Moisés, pero buscaban el reconocimiento de la gente. Los escribas buscaban ser más espirituales, pero los dos estaban desenfocados completamente. Dice aquí que ellos se acercaron al Señor Jesucristo diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Dice aquí. Respondió él y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Yo estaba haciendo una tradición, por seguir una tradición yo estaba rompiendo un mandamiento de Dios, que es peor, porque es más importante obedecer a Dios que seguir una tradición, está diciendo. Y le dice el versículo 4: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le dice el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres.
llamó a la multitud y les dijo: oíd y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Sí, él sabía que la gente se ofendía. Sí. Pero respondió él: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro no entendía esta parábola, dice aquí, se explica en una parte. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Tradiciones. ¿Quién puede acercarse delante del Señor Jesucristo y pedirle cosas semejantes a estas? Y nosotros no nos damos cuenta que seguimos detalles, situacioncitas que nos alejan de Él. Lo que sale de nuestra boca debe salir de un corazón edificado y lleno de la palabra del Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mucha palabra de Dios, mucha presencia de Dios, muchas reuniones con mi Señor, mucho buscar del Señor constantemente va a hacer que entonces uno pueda oler al cielo, que uno pueda hablar la palabra del Señor. De las cosas que más me afectaron cuando yo estaba en el colegio, era una junta que yo tenía. Era una junta que yo tenía. Wow, qué tigre es, como dicen por ahí. Y yo era un muchachito tan bueno, pero yo me volví con esos muchachos. ¿Qué ustedes creen que pasó? Yo estaba haciendo lo que ellos estaban haciendo. Yo no quería, pero a mí me gustaba. Yo pasaba más tiempo con ellos. Si no pasamos más tiempo con nuestro Señor y pasamos más tiempo con nuestros problemas, oyendo problemas, quejándonos de situaciones, viendo las situaciones que no tenemos que ver, de nuestro labio no va a salir lo bueno. Los hechos que nos van a envolver son duros, dice aquí, malos pensamientos. Versículo 17 te habla, ¿verdad?, que tú no puedes mantener, ¿verdad?, ese vino nuevo en odres viejos, porque los odres se revientan. El vino nuevo se dilata durante la fermentación, entonces necesita ese, para ustedes tengan una idea, era el cuero del animal, se tomaba, se limpiaba bien, se cerraba la coyuntura, los lugares, se dejaba una boquilla, se tapaba esa boquilla y se entraba el vino. Cuando el vino era nuevo, la fermentación era rápida del vino, entonces ese cuero nuevo podía aguantar eso. Pero si tú lo ponías en odres viejos, se reventaba, por tanto no podía resistir el vino y se echaba a perder. Quiero hablarle a lo que nos estamos visitando por primera vez aquí. Es precisamente recibir lo nuevo del Señor en la vida de nosotros, porque va a desarrollar lo lleno. Es recibir la palabra del Señor, el vino del Señor, ese vino nuevo. Como sinónimo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas. ¿Y qué hace? Que empieza a sacar todo lo que estaba ahí
que no le sirve al Señor. Y se hacen uno ese vino nuevo y el recipiente que recibe al vino. El Espíritu Santo de Dios lo quiere usar ese recipiente nuevo, no contaminado, no viejito, no desbaratado, que tiene la fuerza para recibir lo bueno, lo grande y lo eterno. Por eso estamos aquí, nos exponemos a la palabra del Señor. Toda esa vieja forma del judaísmo, esa costumbre, no podían contener la frescura espiritual del Evangelio. Y la gracia de Dios no tiene sintonía con el legalismo que tenían los hebreos en ese tiempo. La gracia de Dios no puede tener sintonía con esos parámetros de esa costumbre. Tenemos que ser como un niño, porque esa mente está nueva, esa mente no está contaminada. Al niño usted le está diciendo algo y confía y cree y es ingenuo, porque no ha escuchado tantos problemas ni tantas cosas, ni se ha dado tantos trayones como nosotros, ni ha recibido tantas cosas, que su sonrisa es genuina. Y él no sonríe que quiere, al menos que esté relajado. El niño se ríe, se carcajada de vuelve aquí por allá. Él es quien es. No es fariseo, no es escriba, no es hipócrita, está limpio delante del Señor. Así quiere el Señor nuestras vidas. Voy terminando. Queda tan bueno esta cosa, ¿no? La vida nueva del Señor Jesucristo está basada en la fe. El primer libro de Samuel, capítulo 2, 22-25, yo lo voy a leer rapidito. Dice: pero Elí era un sacerdote, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Él tenía la responsabilidad, él era el sacerdote de la casa, y sus hijos estaban bajo la cobertura y la dirección de él. Sus hijos estaban haciendo lo que no era correcto, y él lo trataba como un amigo mío que se estaba dando una vez en Boca Chica. Oye, mi hermano estaba por ahí, no sabía nada, y estaba: hermano Jordi, ¿usted me puede ayudar? Hermano Jordi. Mira, hermano, yo me estoy ahogando, y yo empiezo a vocear: ¡Señor! Pero yo estaba ahogando, yo estaba muerto de la risa. No se me echa matar, mi hermano, con mucha educación. Perdóname lo que voy a decir. Elí estaba con mucha indolencia, con una mano blandita, diciéndole a sus hijos: esto no es bueno, esto no es mentira, esto no es Señor. Estaba hablando indolente, complaciente, que confundía la compasión con la permisividad. Y hay momentos que usted muere o vive, y ellos estaban haciendo lo que querían, se estaban metiendo directamente con las cosas de Dios, y él era el sacerdote, él era el mayordomo, y él estaba como que nada había pasado. Las personas cuando ven esto, que dice que tenía mucha edad, muchas veces interpretan esto como que él no tenía fuerza porque tenía 98 años. Pero aquí cuando habla de él, que estaba bien y que no tenía fuerzas, es como cuando nosotros dejamos las cosas como van y nos vamos quedando que las cosas pasen y cogemos las cosas ligeritas.
Eso es lo que quiere decir ahí. Nosotros no podemos enfrentar las cosas de esa manera. El vino nuevo tiene que estar en un odre nuevo. No puede estar en un odre viejo porque se revienta. No importaba que la palabra de Dios escaseara en aquellos tiempos y que no hubiera visión con frecuencia. Pero él tenía un Samuel cerca de él que estaba siendo levantado, adorando y saltando al rey, y él estaba viendo que Dios estaba haciendo algo con ese muchacho. Él no tenía excusa para no sacar a sus hijos de las tradiciones, de las cosas que no eran correctas, y enfocarse a lo que Dios quería. Termino con esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encañecida. Prohíben el matrimonio, no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad. Los comen con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración los santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Yo quiero ser un buen servidor de Cristo Jesús. Por eso estoy poniendo esto sobre la mesa en esta hora. Yo tengo que darle cuenta al Señor por esta iglesia. Lo pongo, no lo puedo poner con paño tibio. Hay que romper esas costumbres, esas tradiciones que nos alejan de Él. Que esto no puedo, que aquello sí puedo, que aquello dice que esto no se puede. Lo dice aquí, que debemos estar nutridos con las verdades de la fe y de la buena enseñanza, que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino para la vida. Yo solo quiero que conozcas a Cristo. Dice, yo no sé si tú ves una noticia domingo, yo no sé si tú ves una película de Hollywood, yo no sé si tú sales aquí. Él dice todo lo que hace la gente en un día entero. Ella dice ahí, tú hiciste que mi vida valiera la pena muriendo por mí. Yo solo quiero que conozcas a Cristo. Al final, se trata de conocer a Cristo. Hay creyentes que están en la fe y todavía no conocen a Cristo. Conocer a Cristo es profundizar en Él. Conocen algunas cosas del Señor y están viviendo de bendiciones que reciben del Señor. Son salvos, pero conocer plenamente al Señor requiere renunciar a muchas cosas que nos alejan de Él. Es más que una película de ficción, dice ella. Los fariseos ayunaban fijo lunes y jueves. ¡Ah, qué hombre de Dios! No mancaban lunes y jueves. La pregunta es, ¿cuántas veces subían esas oraciones delante del Señor? ¿Y cuál es la relación que tenemos con el Señor? Este es un llamado a romper tradiciones, a romper costumbres, a crear los hábitos que nos acercan al Señor y conocer a Cristo. Yo solo quiero, iglesia, que ustedes conozcan a Cristo. Que el servicio de nosotros sea el propio que el Señor requiere, lo que Él demanda de nosotros. A mí donde yo trabajo me dicen, yo nada más quiero que ustedes hagan el 100% de los objetivos de venta. Solamente si
No me sorprenda con un 100%. Ah, dame un 100%, logra tu objetivo. ¿Qué objetivo tenemos en el Señor? Te puedo hablar conmigo. Hay muchas cosas que Dios está trabajando conmigo. Pero todavía yo pido muchas y muchas no las hago. Pero voy alcanzando un poco más. Voy planificando más, voy haciendo más. Pero que no hace planes para triunfar, lo va a hacer para fracasar. Conocemos a Cristo. Conocemos a Cristo nosotros. Rompamos toda tradición en nuestras vidas.